Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra conferencia más de este curso Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a estar estudiando la conferencia número 33 de este temario de fase A, donde pues vamos a estar hablando con respecto a dos leyes universales, ¿sí? Dos de las 48 leyes que rigen lo que viene siendo este mundo físico. Ya hemos tratado, ya hemos estudiado otras leyes anteriormente, la ley del karma y el dharma, la ley del péndulo, la ley de retorno y recurrencia, la ley de evolución y de involución. Y bueno, hoy toca que hablemos con respecto a la ley de octavas y la ley de la entropía, que realmente son dos leyes de la fuerza. Estas leyes nos permiten a nosotros ganar esa fuerza y ganar este poder claramente si nosotros las podemos trascender. Entonces vamos a conocer cómo funcionan estas leyes de la fuerza, cómo utilizarlas para ascender en nuestro trabajo interior y cómo podemos combatir la entropía para impedir el descenso en nuestro camino hacia la autorrealización. Lo primero que vamos a aprender es con respecto a la ley de octavas. Perdón. Esta ley de octavas pues también se le conoce como la corriente del sonido o la corriente de la vida. Cuando nosotros hablamos de octavas estamos hablando de notas musicales, estamos hablando de la escala musical, ¿sí? Muchos de nosotros la conocemos por el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo, absolutamente todo tiene un sonido en el universo, todo vibra, todo tiene un cierto nivel de vibración, que al igual que las notas musicales van desde lo más grave hasta lo más agudo, ¿sí? Y pues esa gravedad o esa agudeza tiene que ver, digámosle así, con la materialidad, incluso en las cosas que vibran más grave, pues son cosas más materiales, ¿sí? Y las cosas que vibran de una manera más aguda, pues son cosas más sutiles. Incluso nosotros viendo, por ejemplo, los cuerpos, vemos cómo va desde lo material hasta lo sutil. Vemos, por ejemplo, cómo el cuerpo físico vibra con la nota musical do, que viene siendo la nota musical más grave, ¿sí? Pero vemos cómo el cuerpo átmico vibra con la nota musical si, que viene siendo la nota pues musical, digámosle así como que más sutil. Ya luego de ahí pues entonces se pasa a lo que viene siendo una escala o una octava superior, ¿sí? Y todo, absolutamente todo vibra. Incluso pudimos aprender en la conferencia de el Cristo cómo luego, el Cristo universal e individual, cómo luego de que surge la materia en estado caótico, los seres utilizan el verbo, utilizan pues la mantralización para ordenar toda esa materia que ha surgido en un estado caótico. Todo, absolutamente todo vibra, todo tiene su nota musical. Nosotros incluso tenemos nuestra nota musical en específico. Todo en el universo vibra, ¿sí? Entonces, esta ley de octavas nos enseña a nosotros a ascender. Nos muestra dónde nosotros nos estancamos en el camino, por qué y cómo nosotros podemos seguir ascendiendo hasta la meta final y claro, cómo funcionan las leyes de la fuerza. Bien, ya habiendo dicho eso, vamos nosotros a fijarnos en una escala musical. Vamos a ver que ahí en esa escala musical pues aparecen diversas notas, ¿sí? Y bueno, hay que pasar por esas notas para entonces llevar esa escala a un nivel superior, para aumentar una octava en lo que viene siendo pues esa nota musical. Algo que nosotros vamos a observar en esta escala musical son algunas pausas que se dan entre ciertas notas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el do, re, mi, ahí viene una pausa para luego pasar al fa, sol, la, viene otra pausa para luego pasar al si, ¿sí? Entonces, luego, pues entonces de esa pausa que se presenta, se pasa entonces a lo que viene siendo el do superior, ya se está pasando entonces a una octava superior, ¿sí? Eso lo vemos en la nota musical, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces ahí se aumenta a lo que viene siendo esa escala superior.
¿Qué pasa con esto? Así como vemos aquí que dice que es la corriente del sonido o la corriente de la vida, bueno, sucede que eso se va a procesar absolutamente en todo. Se va a procesar en nuestra vida, nuestro camino hacia lo que viene siendo la autorrealización. Vamos nosotros también a encontrar lo que son esas pausas y pues también se va a procesar en cada cosa, cada aspecto de nuestra vida, como por ejemplo cosas que nosotros emprendamos, hasta una relación que nosotros tengamos, ¿sí? Pero primero vamos a estudiar el aspecto que está relacionado con nuestro camino hacia la autorrealización. Sucede que cuando nosotros nacemos, ahí cuando el bebé inhala por primera vez, se da el primer shock, que es cuando el cuerpo ingresa, o bueno, ingresa al cuerpo lo que viene siendo la vida, lo que viene siendo la esencia de ese niño, de ese ser, ingresa al cuerpo ahí con la respiración. Entonces ese es como el primer shock. Cuando nosotros nacemos tenemos derecho a las 3 primeras notas, ¿sí? Al do, re, mi. Tenemos derecho pues al do, que es nuestro cuerpo físico. Tenemos derecho al re, que viene siendo ese cuerpo vital, y tenemos derecho al mi, que viene siendo ese cuerpo astral, o mejor dicho, ese embrión de cuerpo astral o principio del alma. Todos nosotros tenemos derecho a esas primeras notas. Inmediatamente nosotros nacemos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que ahí se va a presentar una primera pausa, do, re, mi, una primera pausa que la mayoría de nosotros no trascendemos. Y como no trascendemos esa primera pausa, entonces constantemente estamos repitiendo el do, re, mi hasta tanto se nos agoten nuestras 108 existencias, ¿sí? Entonces ahí nosotros nacemos con ese do, re, mi, nosotros nos desarrollamos, crecemos, tenemos hijos, nos hacemos profesionales, nos volvemos viejos y morimos, ¿sí? Entonces ahí volvemos entonces a nacer. Esto lo hacemos 108 veces, no trascendemos esa primera pausa y siempre nos quedamos ahí en ese do, re, mi, hasta tanto se nos agoten entonces nuestras 108 existencias y tengamos que pasar a ese proceso de involución que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros trascender esa primera pausa? Para trascender esa primera pausa y poder pasar al fa, entonces tenemos que recibir un segundo shock. Ese segundo shock está simbolizado por ese momento en el cual nosotros recibimos el conocimiento, ¿sí? Nosotros recibimos el conocimiento, pero ¿qué pasa? Que se nos abren 2 caminos. Se nos abre el camino del creyente y el camino del práctico. Ese camino de creyente, pues obviamente no nos va a llevar a nosotros a trascender esa primera pausa, sino más bien nos va a estancar, nos va a convertir en unos mitómanos, en unos fanáticos, pero no nos va a llevar a ningún lado. Lo que permite que nosotros trascendamos esa segunda pausa es que nosotros entonces comencemos a practicar este conocimiento, que comencemos a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia. Aquí se cumple el dicho del Maestro Jesús que decía: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 personas que andan buscando por ahí un conocimiento objetivo verdadero, pues solo uno lo encuentra. Y bueno, y también pues solo uno también lo pone a la práctica con respecto a lo que son los 3 factores. Entonces cuando uno comienza a trabajar, cuando uno comienza a practicar, entonces se comienza a trascender esta primera pausa. Se regenera el cuerpo físico, se regenera el cuerpo vital y se comienza con lo que es la creación de el cuerpo astral, ¿sí? Luego entonces la creación del cuerpo mental. Entonces ahí pues uno pasa lo que viene siendo esa primera pausa y alcanza lo que es la nota musical fa. La nota musical fa pues está relacionada con lo que es la creación del cuerpo mental. Luego pues se va por la nota musical sol, que está relacionada con la creación del cuerpo causal, ¿sí? Y bueno, para nosotros alcanzar, digámosle así, la nota musical la, que es la unión con el cuerpo búdico,
Bueno, ahí se nos va a abrir a nosotros dos caminos. Se nos van a presentar dos caminos y esta viene simbolizando la segunda pausa, ¿sí? El camino del nirvana o el camino directo. Para nosotros trascender esa segunda pausa, pues necesitamos un tercer shock, ¿sí? Y bueno, el tercer shock está relacionado con la elección de ese camino. Si nosotros elegimos el camino del nirvana, no vamos a estar trascendiendo esta segunda pausa. Ahora, si elegimos el camino directo, entonces ahí se une esa alma humana, que recuerden que es la creación de los y regeneración de los primeros 5 cuerpos, con el alma divina que viene siendo el cuerpo búdico, entonces ahí se gesta lo que viene siendo el Cristo. Entonces, cuando el Cristo nace, pues entonces trascendemos nosotros esa segunda pausa y alcanzamos entonces la nota musical sí. Bien, entonces aquí se cumple el dicho del Maestro Jesús que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, de 1000 personas que llegan aquí, solo una persona elige lo que es el camino directo y las demás pues eligen el nirvana. Las 999 pues eligen el nirvana por falta de revolución. Entonces aquí cuando nosotros alcanzamos esto se nos va a conocer como hombres del sexto día, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las personas que se quedan en el do re mi, que se le conoce como los hombres del tercer día. Ya aquí seríamos hombres del sexto día. Bien, luego cuando se da lo que es el nacimiento del Cristo, aquí se va a procesar todo lo que es la segunda montaña, que pues está relacionada con la eliminación de esos yoes que quedaron de la primera montaña y también la eliminación de lo que vienen siendo pues esos yoes causa. ¿Qué pasa aquí? Que aquí se va a dar entonces una tercera pausa y hay que trascender esa tercera pausa, ¿sí? Con un cuarto shock. Esa tercera pausa está relacionada con lo que viene siendo la muerte de los yoes causa, ¿sí? Entonces, cuando se elimina completamente los yoes causa, entonces ahí se logra lo que viene siendo ese cuarto shock, se trasciende esa tercera pausa y bueno, la persona ya pasa ese proceso de resurrección, alcanza lo que viene siendo pues ese nacimiento segundo, ¿sí? Entonces pasa a lo que viene siendo esa tercera montaña, completa lo que es esa tercera montaña y es ahí entonces donde la persona pues se convierte en un ser autorrealizado. Ahí pues se alcanza, se llega a lo que viene siendo entonces ese do superior. Ahí entonces nos convertimos en uno con nuestro ser, en seres autorrealizados. Entonces ese es el camino que nos muestra pues esta corriente de la vida, esta ley de octavas, de cómo nosotros podemos pasar de ese do inferior, que es en el que nosotros estamos actualmente, es lo que nosotros somos actualmente, a ese do superior, a convertirnos en seres autorrealizados, ¿sí? Ese viene siendo pues el proceso. Tenemos que saber que vamos a encontrar estas pausas a lo largo de nuestro trabajo interior y que bueno, para pasar esas pausas pues tiene que haber esos shocks. Sí, esos shocks vienen siendo como una especie de empuje, como una especie de fuerza que nosotros pues tenemos que hacer, ¿sí? Para no estancarnos, para no quedarnos ahí, para sobrepasar aquello que nos está haciendo contraposición o nos está generando algún peso o nos está generando pues algún estancamiento en nuestra obra, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos el trabajo que hay que hacer, porque ese trabajo se divide en 3 grandes trabajos o en 3 montañas, como pudimos ver también cuando estábamos explicando con respecto a las notas musicales, ¿verdad? Entonces tenemos la primera montaña donde vamos a hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser, donde vamos a voltear nuestras aguas. Esa pues viene siendo la montaña de el Génesis, ¿sí? Y bueno, está relacionado con lo que viene siendo pues pasar la primera pausa y también la segunda pausa, ¿sí? Porque ya cuando pasamos la segunda pausa con ese tercer shock,
pues entonces pasaríamos a la segunda montaña, porque ahí viene naciendo el Cristo, que es quien viene a eliminar completamente los defectos psicológicos, ¿sí? Y bueno, ya tenemos la última montaña o el último gran trabajo, que es el sacrificio por la humanidad. Entonces ahí pues ese maestro tiene que conseguir un discípulo, tiene que dejar un discípulo que se va a hacer cargo de la enseñanza mundial antes de definitivamente unirse con lo que viene siendo pues el absoluto y lograr lo que viene siendo pues esa autorrealización, ¿sí? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que recorrer, dividido en estos 3 grandes trabajos, y bueno, en ellos vamos a estar encontrando las pausas que estuvimos explicando pues en la escala musical. Ahora bien, les decía también que pues nosotros vamos a estar encontrando esta ley de octavas en absolutamente todo en nuestra vida, ¿verdad? Porque las leyes, esas leyes universales se procesan a cada instante, a cada momento, las de externa, interna, ¿sí? Entonces, en nuestro diario vivir, nosotros pues vamos a encontrar eso mismo. Es muy común que nosotros, por ejemplo, cuando querramos emprender algo, lo que sea, por mínimo que sea, pues muy fácil se nos den las primeras 3 notas, que es el primer impulso para nosotros comenzar a hacer, ¿sí? Pero no sabemos, desconocemos sobre esta ley, y entonces no sabemos. Usualmente se nos presenta a nosotros como mala voluntad, como pereza, como una pesadez, como un hastío, como un desánimo, como una desmotivación, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Entonces empezamos a hacer las cosas, pero ahí nos quedamos, no vamos más allá, no trascendemos esa primera pausa. Para nosotros trascender esa primera pausa, pues necesitamos ese segundo shock, porque el primer shock es como el impulso para uno empezar a hacer y uno comienza a hacer, ¿sí? Pero para trascender esa segunda pausa se necesita entonces ese segundo shock, que es nosotros pues ponerle ánimo, ponerle voluntad, seguir yendo, saber que pues esa pausa es algo necesario incluso para nosotros adquirir fuerzas. Nosotros cuando vamos a un gimnasio vamos a ver algo muy interesante que se relaciona con esta conferencia, y es que para nosotros sacar músculos tenemos que hacer fuerzas, tenemos que tener una resistencia, porque si no, no vamos a sacar músculos. Y uno va, ustedes ven que uno pone al principio una pesita muy pequeña y comienza a levantar con eso. Y al principio pues es muy difícil para nosotros levantar, ¿sí? Hacer fuerza. Pero llega un momento en el cual nuestro músculo se desarrolla y ya tiene la fuerza para nosotros hacer eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya para seguir aumentando en músculos necesitamos ahora más peso, hay que ponerle más peso, y ese peso pues va a hacer que se nos haga difícil a nosotros ahí volver a darle en un principio, pero ya llega un momento en el cual el músculo crece y levanta ese peso sin ningún inconveniente. Entonces vamos a necesitar más peso si queremos seguir hipertrofiando o atrofiando, creo que le dicen, ese músculo, ¿sí? Para que crezca. Y ese atrofiamiento de ese músculo pues es un dolor, porque se le está poniendo ahí una resistencia, se le está haciendo tensión, se le está haciendo presión. Entonces lo mismo pasa con cada circunstancia de nuestra vida. Ustedes ven un negocio que ustedes quieran poner. Al principio ustedes van a estar muy motivados y comienzan ahí a investigar y ponen su negocito. Pero entonces luego vienen las primeras dificultades, entonces ahí pues viene el decaimiento, viene la mala voluntad, viene la desmotivación y abandonamos, ¿sí? Y así es lo peor, lo pasamos haciendo con todos los emprendimientos que nosotros hagamos. No sabemos que si pasamos esa pausa, pues vamos a subir de nivel, vamos a avanzar en torno a ese negocio o cualquier cosa que estemos emprendiendo, incluso hasta una relación con una pareja, y que luego se va a presentar otra pausa. Sí, luego se van a presentar otras complicaciones. Entonces ahí tenemos que pasar esas complicaciones. Luego pues va a venir la tercera pausa, que es la última. Y si uno pasa esa tercera pausa, pues entonces va a alcanzar el éxito. ¿Sí? Va a llegar a lo que viene siendo pues esa octava superior en torno a este ejemplo en específico, esa situación específica en la cual nosotros estamos reflexionando. Y eso es, señores, absolutamente para todo, ¿sí? Ahora bien, lo más importante es que nosotros veamos esta ley de octavas con respecto a nuestro trabajo interior.
¿sí? Ya lo vimos de una manera general, a grosso modo, cómo nosotros pasar de este do inferior a ese do superior que ya sería convertirnos en hombres absolutos, seres pues ya autorrealizados. Pero si lo vemos así en algunas cositas de nuestro trabajo interior, podemos ver en las prácticas también nos sucede eso, ¿sí? En cada uno de los factores también nos sucede eso. Nos encontramos con estas pausas. Entonces lo que hacemos es estancarnos en esas cosas. Entonces, por ejemplo, una práctica, yo comienzo muy motivado a hacer la práctica. Pero llega esa primera pausa donde viene la desmotivación, donde yo entiendo, se me mete ahí una impaciencia y entiendo que no he logrado lo que he tenido que lograr, que no estoy viendo los resultados, no, que eso no funciona, ¿sí? Comienzan esos yoes ahí a atacarnos también, a meternos presión. Entonces, ¿qué yo hago? Yo dejo de hacer la práctica. Y así sí es verdad que no voy a llegar pues a ningún lado. Pero si yo comienzo a eliminar todos esos yoes, que son lo que nos ponen la resistencia, y comienzo a hacer mi práctica, no dejo de hacer mi práctica, pues obviamente voy a estar aumentando mi fuerza y voy a estar avanzando. Luego pues van a venir otras pausas, las dos restantes, pero ya luego viene ese momento en el cual nosotros logramos hacer la práctica, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros lo sepamos para saber, o sea, esto es ley, esto va a estar pasando en todas las cosas que nosotros emprendamos y querramos hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo mismo va a estar pasando con la práctica del nacimiento espiritual. Llega pues ese momento de estancamiento, es que no logro la castidad. Entonces, como no logro la castidad, pues ahí me desanimo y no sigo haciendo pues la práctica de suprasexo, o no sigo haciendo las cosas que tengo que hacer para alcanzar la castidad, porque no sabemos que pues viene esta pausa, ¿sí? Que los defectos psicológicos pues van a estar ahí poniéndonos esa resistencia, y que la manera de nosotros avanzar y nosotros hacernos más fuertes es precisamente trascendiendo esas pausas que vienen englobadas en lo que son conflictos, desmotivaciones, problemas y ese tipo de cosas así, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. También tenemos que saber que los defectos psicológicos se manifiestan a través de pues estas pausas, en el sentido de que vamos a ver que los defectos psicológicos en primer lugar nos afectan a través del deseo. Uno siente el deseo de algo, ¿sí? Y uno pues no va y lo hace, pero entonces ya luego nos atacan a través de la justificación, que vendría siendo pues esa segunda pausa. Entonces ahí pues viene los defectos y nos dan todas las evasivas justificaciones para nosotros no hacer lo que tengamos que hacer. Entonces ya luego pues va a venir esa tercera pausa, que es el acto de la mala voluntad. Si nosotros logramos trascender estas tres pausas en cualquier acción donde se quiera manifestar un defecto, pues vamos a aumentar una octava superior en torno a ese defecto psicológico, porque no lo vamos a dejar actuar. Más bien vamos nosotros a estar recuperando la energía, la luz, el fuego que el defecto psicológico tiene atrapado, ¿sí? Y bueno, ya vamos a pasar a una octava superior en torno pues a ese defecto psicológico que se está manifestando ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no logramos trascender esas pausas? Uno puede decir, bueno, es que uno se estanca, y la realidad es que más que uno estancarse, cuando uno se detiene, uno comienza a descender. Entonces es ahí donde comienza a funcionar la ley de la entropía, esa ley de la entropía que nos lleva a igualarnos y que nos lleva pues a degenerarnos, y que también nos lleva a perder esos avances que nosotros habíamos logrado. Porque el que no está subiendo, no es como que si nos quedáramos ahí en un punto, no, es que si tú no estás subiendo, entonces vas a comenzar a bajar. Ahí incluso se mete lo que viene siendo esa ley de gravedad, donde para bajar nosotros no necesitamos hacer ningún esfuerzo. Para subir sí, pero para bajar no. Entonces la ley de entropía es la ley, también se le conoce como la ley de igualación. Si ustedes, por ejemplo, ponen una olla con agua hirviendo y ponen una olla con agua fría, las ponen ahí una al lado de la otra, bueno, ellas comienzan, digámosle así, a intercambiar ese calor, y al fin y al cabo las dos ollas van a terminar en la misma temperatura, ¿sí?
Bueno, lo vamos a ver en este ejemplo de las manzanas. Ustedes colocan una manzana podrida en medio de muchas manzanas que están buenas y las demás también se van a podrir, ¿sí? Lamentablemente, la gran mayoría de nosotros los seres humanos estamos metidos por ese camino de la entropía, lamentablemente. Incluso ustedes pueden ver cómo la degeneración se está globalizando, cómo a través de estas tecnologías se está llevando la degeneración hasta las partes más recónditas del mundo. Y esto pasa por esa ley de la entropía que pues constantemente busca igualarnos a todos, pero busca igualarnos a todos en torno a lo que es ese proceso de caída, en torno a lo que es ese proceso de degeneración, ¿sí? Entonces es muy bueno que nosotros lo sepamos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en ese proceso que estamos tratando de subir, específicamente hablando de lo que es ese trabajo interior, y llegan esas pausas y nosotros no hacemos el esfuerzo para trascender esas pausas, entonces comenzamos a bajar. Comenzamos nosotros a degenerar, comenzamos nosotros a perder pues esos avances incluso que nosotros habíamos logrado, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en torno a una práctica, uno está haciendo su práctica, pero llega esa primera pausa, se le mete a uno esa jaraganesa, esa pereza, esa mala voluntad para hacer la práctica. Si usted dejó de hacer la práctica, pues ya al otro día se le hace más difícil para hacer la práctica, ¿sí? Y al otro día pues vuelve y se le hace más difícil y realmente deja usted de hacer la práctica. Y bueno, ya cuando usted mira, se da cuenta que ya no hace mucho que no hace la práctica, no tiene ganas tampoco de hacer la práctica, y los avances que habían alcanzado con respecto a esa práctica, pues ya no están ahí, ¿sí? Entonces tocaría volver desde cero, y brega que le da a uno volver desde cero a comenzar a ponerse su disciplina nuevamente para hacer la práctica y alcanzar aquello que había alcanzado, ¿sí? El tema es que, bueno, a todos esta entropía pues nos va a igualar de una manera u otra, ¿sí? Y en definitiva a todos nos iguala allá en lo que viene siendo el tártaros, en la muerte. Cuando uno se muere, pues todos al fin y al cabo terminamos siendo los mismos, terminamos convertidos ahí en huesudos, sin importar qué éramos en vida, sin importar si teníamos dinero, si no teníamos. Al que enterraron en la caja de oro, pues va a terminar en las mismas circunstancias que al que enterraron en la caja de madera, ¿sí? Eso es bueno que nosotros lo sepamos. También pues vamos a estar viendo la ley de entropía en acción con respecto a en qué se está convirtiendo nuestro planeta, ¿sí? Vemos también que nuestro planeta pues se ha convertido en un basurero, nuestros ríos están contaminados, los peces están moribundos, la atmósfera está contaminada, los frutos de la tierra están todo adulterados, y eso lo vamos a ver a nivel mundial. Pero también esa entropía se manifiesta igualando lo que hay dentro de nosotros al exterior, ¿sí? Y bueno, también ahí entra lo que viene siendo la ley de correspondencia, de que como es adentro, es afuera. Todo aquello que nosotros tenemos en nuestro interior, bueno, está siendo igualado a lo que hay en el exterior y viceversa. Toda esa contaminación que nosotros vemos afuera, pues también la vamos a estar viendo dentro de nosotros, ¿sí? Y así sucesivamente, todos nuestros defectos, toda esa contaminación, esa degeneración que nosotros llevamos dentro, pues también pues va pasando a lo que viene siendo nuestro exterior, y también va pasando hacia lo que viene siendo los demás, y lo de los demás pues va pasando hacia nosotros. Entonces ahí vemos esa ley de entropía, que es la ley de igualación, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros entonces no caer en la entropía? Bueno, mediante la transformación podemos nosotros vencer lo que es la entropía, y esa transformación incluye lo que son los sacrificios, ¿sí? Sacrificar nuestros defectos psicológicos, sacrificar nuestros placeres. Cada vez que nosotros sacrificamos nuestros defectos psicológicos, entonces de ahí pues va a resultar la virtud. Y obviamente esa virtud es algo positivo, es algo de la conciencia, es algo que nos va a permitir a nosotros avanzar. Si nosotros sacrificamos la pereza que tenemos ahora mismo tan desarrollado con el tema de los teléfonos y todo lo demás, pues vamos a rescatar la virtud de la diligencia. Entonces ya ahí nos estamos escapando de esa pereza que nos iguala a los demás perezosos, y que por
como somos iguales, pues obviamente vamos a estar atrayendo la misma, las mismas situaciones, vamos a estar atrayendo los mismos eventos, ¿sí? Vamos a estar igual que aquellos que, por ejemplo, son perezosos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si sacrificamos la ira, vamos a sacar la mansedumbre; si sacrificamos la codicia, ahí vamos a sacar el altruismo; si sacrificamos la envidia, pues vamos a sacar lo que viene siendo la filantropía. Si sacrificamos lo que son esos impulsos bajos sexuales que nos llevan a la fornicación, bueno, ahí pues nosotros vamos a estar liberando esa energía, y como resultado de esto también, de la práctica de la castidad, vamos a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser. Entonces vamos a estar, como ustedes pueden ver, avanzando, no vamos a estar cayendo en picada en los procesos de degeneración que nosotros vemos hoy en día, ¿sí? Por doquier, como pues esos defectos se alimentan en sobremanera, específicamente esos defectos de la lujuria que nos llevan a la expulsión de nuestra energía. Otra cosa también que tenemos que saber es que, miren, las personas están dispuestas incluso a sacrificar sus placeres, ¿sí? Sus vicios y su dinero, pero no los sufrimientos y los dolores. Y ahí pues hay que tener mucho cuidado, porque no hay una cosa que nos lleve más a entropía que el sufrimiento. Hay una cosa que nos degenere más que el sufrimiento. Les pongo un ejemplo. Ustedes ven una mujer muy abnegada, muy fiel a su pareja, y la pareja pues le es infiel. La mujer comienza a sufrir, comienza ese proceso de autocondescendencia, y ese sufrimiento la lleva a ella incluso a tomar la decisión de vengarse y de hacer lo mismo que esa persona me hizo a mí. Entonces, como esa persona me fue infiel, pues yo también le voy a ser infiel. Ahí vemos a la entropía actuando, ¿sí? Ahí vemos a la entropía actuando. Yo me voy a igualar a la otra persona, voy a dejar que se manifieste, porque no es que no tenemos esos defectos, pero voy a dejar que se manifieste ese yo infiel en mí. Es porque la otra persona también me hizo daño y también me hirió. Entonces ahí ese sufrimiento nos lleva a nosotros rebajarnos o a nosotros igualarnos, ¿sí? También tenemos que observar el sufrimiento que deviene de nosotros cuando no alimentamos un yo. Por ejemplo, si yo digo que, bueno, voy a trabajar el yo de las redes sociales, entonces ya no voy a estar entrando a mi teléfono a revisar las redes sociales. Ahí viene un sufrimiento, ahí viene una presión que nos monta el mismo yo, ahí viene pues esa primera pausa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos negamos a ese sufrimiento, más bien vamos a terminar cediendo, y al fin y al cabo, para evitar ese sufrimiento, pues vamos a terminar tomando ese teléfono. Entonces, ahí también está actuando la ley de la entropía, ¿sí? Tenemos que eliminar el sufrimiento que nos va a hacer caer en entropía. Tenemos que eliminar el sufrimiento también que se da cuando nosotros no alimentamos los defectos psicológicos, porque al fin y al cabo vamos a nosotros terminar pues alimentando el defecto psicológico, ¿sí? Las personas son muy apegadas al sufrimiento, es de las cosas a las cuales nosotros estamos más apegados, al sufrimiento, porque entendemos que es algo a lo cual nosotros tenemos derecho. ¿Cómo yo no voy a sufrir si mira cómo fulano me trató? ¿Sí? Incluso ustedes a una persona le hablan en contra de su sufrimiento y le dan métodos para eliminar su sufrimiento, y usted se está ganando un enemigo, ¿sí? Y cae uno también en autocondescendencia, en lástima de sí cuando uno está pasando por tales o cuales situaciones, y bueno, todo eso nos lleva a nosotros a descender. Nosotros estamos en busca de lo que viene siendo la felicidad, que es el ser, y esa felicidad la vamos a alcanzar pues allá arriba, como pudimos ver en la parte anterior de esta conferencia, ¿sí? Allá abajo, ¿qué encontramos? Encontramos sufrimiento, encontramos materialidad, encontramos involución, encontramos degeneración. Entonces, esa entropía se va a manifestar en las pausas. Recuerden que ahorita veíamos la escala musical y hablábamos de 3 pausas que hay que trascender. Entonces, ahí en esas 3 pausas nosotros encontramos la entropía. Si no trascendemos esas pausas, la entropía entonces nos va a hacer descender, nos va a hacer devolvernos, nos va a hacer bajar, ¿sí? Entonces, muy interesante pues esta conferencia, que nosotros aprendamos eso y que sepamos que es aplicable absolutamente a todo, específicamente a nuestro trabajo interior, al avance en nuestro trabajo interior, ¿sí? Otra cosa también que no podemos dejar fuera es
cómo el sacrificio por la humanidad nos ayuda a nosotros a trascender también estas pausas, porque el sacrificio por la humanidad nos genera a nosotros muchísima fuerza, muchísimo ánimo para nosotros seguir trabajando, también nos genera los méritos para nosotros ser ayudados. Entonces, cuando uno se encuentra en esos momentos de estancamientos, donde se quiere meter ahí la entropía, donde hay dificultades, donde hay desánimo, desmotivación, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos sacrificio por la humanidad. Cuando usted hace sacrificio por la humanidad, pues ahí se va a generar una fuerza, se va a generar un mérito, va a recibir usted ayuda para poder trascender esa pausa y continuar avanzando, ¿sí? Ya nosotros hemos hablado respecto al sacrificio por la humanidad, por ahí ya viene pues una conferencia específicamente del sacrificio por la humanidad. Y bueno, ahí vamos a estar hablando de las diferentes formas de hacer sacrificio por la humanidad. Pero eso nos ayuda. Cuando uno, por ejemplo, tiene esa anemia espiritual en este trabajo, llega esos momentos de desmotivación, algo que nos saca de ese estancamiento es hacer sacrificio por la humanidad. Y bueno, ya con esto pues finalizamos esta conferencia de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar ahí debajo en la sección de comentarios y bueno, allí les vamos a estar respondiendo, ¿sí? Bueno, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia titulada El Centro de Gravedad Permanente. Una conferencia muy interesante porque vamos a estar aprendiendo con respecto a lo que es pues ese proyecto o ese experimento solar, ¿sí? Del cual se espera o se quieren sacar hombres solares. Vamos a estar viendo cómo nosotros podemos y tenemos que desarrollar una continuidad de propósitos para nosotros lograr lo que viene siendo nuestra autorrealización y convertirnos en hombres solares. Y pues vamos a estar viendo la urgencia de que nosotros dediquemos la totalidad de nuestra existencia a lo que es pues ese propósito, ¿sí? Del experimento solar, convertirnos en hombres solares y específicamente pues en estos tiempos donde pues ya estamos a final de raza, o sea que la urgencia es muchísimo mayor. Entonces, gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en la próxima.